Bienvenidos a Hecho en Casa, tesis de antropología de la Facultad de Filosofía y Letras, un podcast del proyecto Antropoqué. Letristas, poetas, cantantes, atletas, pintores, dentistas, ciudades, familias, doctores, parejas. En el episodio de hoy, Trabajo de campo en contextos tensos, presentaremos las tesis de Nuria Luz Álvarez, Silvia Brunelli y Eyal Rachman. La entrevista fue realizada por Antonio Doval y Ramiro de Uribe. El trabajo de campo siempre tiene algo de ese toque malinowskiano, de ver mientras se aleja la metafórica canoa que nos llevó hasta ahí, mientras pensamos, ¿pero qué será que estoy haciendo yo acá? Y esto es mucho más cierto cuando el campo se construye en esos lugares difíciles, elusivos, incómodos, hasta expulsivos, que escapan de la mirada cotidiana. Hablamos, por ejemplo, de una comisaría, una institución de salud mental o una asociación de víctimas de abuso. Espacios que muchas veces no vemos o no queremos ver, territorios que por más que sean cercanos social o geográficamente, pueden marcar enormes distancias con la experiencia externa. Hoy en este episodio de Hecho en Casa vamos a hablar del trabajo de campo en contextos tensos. Bueno, hola a todos, todas. Mi nombre es Eyal Rachman, soy egresado de la carrera de Antropología. Vengo un poco a compartir mi tesis de licenciatura que se llama Visibilizar lo invisibilizado, activismo y demandas de justicia de familiares de víctimas y sobrevivientes de abuso sexual en la infancia. Bueno, mi nombre es Nuria Álvarez, yo soy profesora y licenciada en Ciencias Antropológicas, graduada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Mi tesis de licenciatura tenía el nombre de la construcción de la memoria narrada en torno a las comisarías de la mujer en la provincia de Buenos Aires para el periodo 1988-1991. Hola, yo soy Silvia Brunelli. Defendí mi tesis de licenciatura en antropología el año pasado. Se titula Salud mental y subjetividades en movimiento entre la caída, el derrumbe y la recuperación. Bueno, muy interesantes las presentaciones. Mi primer comentario va a ser también respetando el orden de las presentaciones. Eyal, en tu tesis mencionás que de manera incipiente para tu trabajo de campo, en función de tus objetivos pensabas y que deberías o podías hacer entrevistas, además de víctimas de ASI, que es abuso sexual en la infancia, también a perpetradores, abusadores, y que pronto pudiste reconvertir esa mirada y cambiar un poco tu visión sobre el campo de relaciones. Sí, un poco llegar a definir esa pregunta, definir cuál era el campo en el cual me iba a manejar, o qué tipo de cosas quería investigar, qué tipo de preguntas quería hacerme. No fue de una vez por todas. Un poco en la tesis digo esto de que lo primero que quiero hacer, obviamente, es acercarme obviamente lo primero que me llama la atención es lo más morboso del tema, ¿no? Que es algo creo que casi lógico, casi que nos puede pasar a todo el mundo, ¿no? Lo primero que nos atrae la atención es la parte más criminal de esto. Rápidamente un poco tengo que ir cambiando por diferentes razones las preguntas. Yo primero me pregunto por qué ocurre el abuso, por qué alguien abusaría de un niño o una niña, y rápidamente me doy cuenta de que no es lo que quiero saber, no es lo que quiero, en lo que quiero ahondar, no es lo que quiero a lo que me quiero acercar, y un poco voy ahí empezando a cambiar el foco, ¿no? Y en ese momento es que yo empiezo a darme cuenta o empiezo a encontrar a estos activistas que movilizan este tipo de problemáticas como es el abuso sexual en la infancia,
y me empieza a llamar mucho más la atención cómo se movilizan, qué tipo de planteos realizan, y ahí es que me acerco también a esto de lo político y lo jurídico, ¿no? Eso en sí mismo aparece directamente en el campo, ¿no? Yo siempre me interesó el tema de la antropología política desde el comienzo de la carrera, pero lo jurídico nunca lo había tocado, y al entrar en el campo y en los reclamos que hacen estos activistas, lo jurídico y lo judicial empieza a aparecer y empieza a tomar mucha importancia, mucha más centralidad de lo que yo esperaba. Eso, y un poco para ahondar, para cerrar un poco esta idea, también las primeras preguntas tenían que ver con las lecturas que hacía, con las lecturas que estaba haciendo, que era algo que también comentaba antes, ¿no? En ese momento yo estaba leyendo a Rita Segato, este libro que se llama Las estructuras elementales de la violencia, si no me equivoco, y bueno, ella tenía un trabajo en el cual entrevistaba a violadores, y nada, era eso, encontrar también un poco los límites de lo que yo podía hacer, de lo que yo estaba dispuesto a hacer, con quién estaba dispuesto a hablar. Entonces un poco ahí se fue recortando. Disparo la pregunta para Silvia y para Nuria, también de si ustedes terminaron desarrollando su investigación en el mismo campo o con los mismos sujetos, personas con quienes se propusieron originalmente, así como le pasó a Eyal que tuvo que cambiarlo. En mi caso, mi objeto era poder compartir la experiencia de campo con los usuarios de los dispositivos, ¿no? O sea, hice los talleres de teatro, de musicoterapia, de danza, de movimiento. Lo que ocurrió, y eso fue así. Lo que sí ocurrió es que no pudo desarrollarse en un ámbito de institución pública. Mucho tenía que ver con la propuesta de cómo hacer ese trabajo de campo, con la metodología, ¿no? De una manera que yo por lo menos interpreto no es tan expuesta como la de Eyal, todo lo que implica el consentimiento previo, libre e informado, por supuesto que es un resguardo necesario para aquellas personas a quienes nos acercamos a indagar, ¿no? Por otro lado, yo lo que fui viendo en el campo, en las relaciones entre profesionales, con los profesionales, es que muchas veces esa herramienta, bueno, tiene como distintas lecturas, ¿no? Si se quiere, también distintos usos, porque uno se topa con la realidad del día a día, de alguien que tiene que estar todo el tiempo en la primera línea, atajando y conteniendo situaciones o bien de desborde psiquiátrico, psicológico, de descompensaciones. Bueno, básicamente me parece que esto es como algo también un poco sensible en las áreas en las que uno llega al campo como alguien externo para tratar de investigar, ¿no? Yo creo que tendría que pensar bastante un poco en la línea temporal de desarrollo de mi tesis de grado, que fue muy extensa esa línea temporal, pero la verdad, para no irme de las ramas y para tratar de responder a la pregunta que hacías, Antonio, no, para nada. Los sujetos que yo venía pensando inicialmente no fueron los que después no terminé entrevistando y con quienes me terminé acercando. A mí también me pasó algo similar a Ian, ¿no? De esta cosa de querer indagar en torno quizás a un objeto que resulta como bastante esquivo, ¿no? Oscuro, que bueno, en este caso me refiero a la institución policial. Y bueno, yo me encontré un poquito con todo eso inicialmente, con que era un objeto oscuro, esquivo, de difícil acceso. Yo inicialmente tenía pensado hacer un trabajo de campo más tradicional, a lo que tenemos, ¿no? Más o menos seteado, que era ir a una comisaría de la mujer y la familia, charlar ahí con las policías, con las personas que integran los equipos de orientación ahí de las comisarías, y bueno, esto se vio como truncado. Entonces tuve que repensar este trabajo y bueno, un poco la salvación, por decirlo de alguna forma, vino en pensarlo no tanto en tiempo presente, ¿no? En qué estaba pasando actualmente en esos espacios, sino pensarlo históricamente. Y ahí fue que pude acceder, ¿no? a policías que ya no tenían vinculación directa con la institución y que quizás estaban, ¿no? más predispuestas a charlar conmigo, a prestarme su tiempo, sus
sus memorias, sus experiencias, y bueno, así también descubrí a las funcionarias también del Consejo Provincial de la Mujer, que para mí fue como un gran hallazgo en todo esto y bastante inesperado, porque un poco la pregunta que yo tenía en ese momento es, ¿por qué no se atiende a la violencia contra las mujeres o hacia las mujeres en una comisaría? ¿Por qué son policías, no, quienes se encargan de atender estos casos? Y bueno, viendo un poco el enfoque histórico me quedó un poquito más clara la respuesta a esa pregunta. Un poco a mí también me pasa lo mismo, ¿no? O sea, no, si bien no trabajo con abusadores, no tengo ese objetivo de entender por qué ocurre el abuso, algo va apareciendo, alguna explicación va apareciendo de todas formas, por lo menos para mí personalmente, para solucionar esas dudas del principio, ¿no? Entonces, nada, como uno llega a ciertas conclusiones de todas formas, a ciertas reflexiones finales de la pregunta del inicio. Y lo otro que me quedé con lo de Silvia, que ella decía como el tema del resguardo de la información, el resguardo de la identidad, que me llamó la atención. A mí me pasa algo contrario en mi campo. A mí me pasa de que yo cuando les pregunto a los activistas, como bueno, quieren que les cambie el nombre, porque la materia de metodología me decía, hay que cambiarle el nombre para resguardar la identidad de las personas. Ellos me decían, no, ¿qué vas a guardar? ¿Qué vas a cambiarme el nombre si yo estoy requemado ya? O sea, ya estoy escrachado en todos lados, poné mi nombre y punto, quizás me sirve para algo. Y sin embargo, después, finalmente, en la tesis final le cambié el nombre a las personas, no le cambié el nombre a las organizaciones, por una cuestión de distancia, de poder distanciarme, poder efectuar como ese análisis personal más allá de lo que decían los sujetos. Bueno, tenemos una serie de preguntas que van a ser individuales para cada uno de ustedes y después una pregunta general que también queremos que nos respondan. A ver, voy a empezar con Nuria. Vos realizaste una investigación antropológica sobre el proceso de conformación del Consejo de la Mujer en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué experiencias y reflexiones obtuviste en esta instancia etnográfica? ¿Y cómo crees que influyó en tu proceso de investigación? Bueno, tengo varias. Lo primero que puedo decir es que uno hace, digamos, el trabajo que es posible hacer en determinado momento de su vida. Eso es del vamos. Yo hice el trabajo que pude hacer en ese momento y el resultado de ese trabajo es la tesis que pude hacer. Me parece que hay seguramente muchos casos en los que el resultado es como mucho más el esperable o el caminito ese, ¿no? Más directo o más que uno espera, o el así medio color de rosas que debe haber, pero me parece que hay que entender eso, ¿no? Que uno hace lo que puede. Uno hace lo que puede y el resultado es eso. Hoy día pienso que quizás en una instancia de posgrado que también estoy haciendo, esperaría también que mis posibilidades sean otras, no sean las que yo tuve en ese momento. Creo que sí, que de hecho que va a ser otra cosa, porque todo este trayecto y el resultado de ese trayecto, ¿no? Condensado en un texto que es una tesis, me sirve como un trasfondo enorme, ¿no? Para pensar otras cosas más a futuro, más hacia adelante. Después, bueno, yo sinceramente estuve como bastante enojada en algún momento porque no tuve la posibilidad de interactuar al interior de un equipo de trabajo, como bueno, en el caso de Ial o en el caso de Silvia, yo estuve muy sola durante bastante tiempo haciendo este trabajo, y bueno, me llevó muchísimo tiempo, me encontré con un montón de trabas, y me resultó muy costoso en todas las acepciones que puede tener este término, porque las salidas a campo las hacía yo de mi bolsillo, esperaba tener ciertos momentos libres, más o menos prolongados, como para poder ir haciendo estas salidas. Si tenía que hacer algún tipo de trámite, porque tenía que solicitar algún ingreso de manera formal al Ministerio de Seguridad de la provincia, también me tenía que ir hasta La Plata, dejar una notita que después desaparecía o no tenía más noticias. Entonces estuve como bastante molesta y dije en un momento, bueno, hasta acá, ¿no? Pero bueno, después viéndolo en perspectiva y dejando pasar como un tiempo bastante prudencial, la verdad que estoy bastante contenta con el resultado final de toda esta experiencia. Y no me arrepiento, ¿no? Pero bueno, o sea, volviendo a lo primero que dije, creo que la reflexión que yo puedo aportar es que, bueno, la tesis que uno hace es la tesis que uno puede, ¿no? Y el festejo es más para uno y es una satisfacción más personal que otra cosa, porque también me pasó que, como se me hizo tan largo todo este trayecto, todo este proceso,
Yo medio cuando terminé de defender la tesis, lo hice de manera virtual y estaba yo sola en una pieza frente a la computadora y no pasaba nada, ¿no? No caían papelitos de colores, nada. Que era un poco lo que estaba esperando. Pero bueno, después dije, bueno, logré, ¿no? Cerré este proceso, lo terminé y ahora quiero más. Por lo que veo fue difícil para vos el inicio sin una guía. ¿Cómo eso significó este primer pasaje etnográfico en tu trabajo? Esto tiene que ver con la segunda pregunta que después te voy a hacer, que es sobre cómo influenció haber pasado por las comisarías, que por lo que mencionás me gustaría que desarrolles un poco más, por qué fue una situación costosa en toda la acepción de la palabra para vos, porque después me interesa preguntarte si hay algo de ese primer proceso que vos lo notaste en lo que sería tu entrevista a las funcionarias del Consejo de la Mujer y las ex policías y comisarias de justamente estas nuevas comisarías. Con respecto a la particularidad de este espacio de las comisarías, porque lo interpreto como costoso en general y mi paso por estos espacios también en esos términos, yo inicialmente pensaba que iban a ser lugares como un poquito más amables, por decir de alguna manera, a diferencia de una comisaría común, por las características que tiene, ¿no? Son espacios muy feminizados, son espacios que además de tener una estructura como una comisaría, que creo que la mayoría en algún momento de su vida le ha tocado acceder a alguna comisaría por algún motivo, pero además tienen un plus que bueno, están pintadas medio con color pastel, con colores pasteles, tienen salones para chicos. No es como que son espacios, ¿no?, que uno dice, bueno, de entrada quizás no choque tanto participar de estos lugares. Lo que me ocurrió es que medio como que nunca se terminaba de saber del todo por qué yo estaba ahí, cuáles eran mis intenciones ahí. Creo que quizás tampoco lograba explicarme bien qué era lo que yo quería hacer, y así todos, igual yo hubiese logrado explicarme bien, porque en ese momento cuando empezaba tampoco tenía muy del todo claro qué era exactamente lo que a mí me interesaba. Era simplemente, bueno, quiero conocer qué pasa acá. Creo que así todo también iba a aparecer la cuestión un poquito de la sospecha, ¿no? Las policías en general son instituciones, son espacios que son bastante recelosos, ¿no?, a mostrarse un poco ante el ojo externo. Y bueno, yo me encontré un poco con esas cosas en ese espacio. Una de las vías de acceso que yo tuve fue a través de los equipos de orientación que tienen o los gabinetes que tienen, que en algunas de las comisarías, no todas, están compuestos por personal civil. Yo fui a una que estaba compuesto por personal civil, una psicóloga y una trabajadora social. Entonces yo ingresé por ese espacio y medio como que quedé ahí encerradita, ¿no? Y no podía salir de ahí. Siempre que iba a la comisaría era como que me decían, bueno, no, espera, que ahora viene la psicóloga, me pateaban. Un poquito me cansé de esta situación. La segunda instancia de mi trabajo de campo fue bastante diferente la situación. Las funcionarias del Consejo Provincial de la Mujer son mujeres profesionales, muchas de ellas. Bueno, una de ellas es una socióloga muy reconocida, la puedo mencionar porque está todo bien, es María del Carmen Feijó, es una académica también muy reconocida. Entonces yo me sentí en otra posición muy distinta porque era como que incluso hasta me daban consejos sobre cómo abordar las cosas, si había leído tal texto, si cuál iba a ser mi encuadre, y yo me sentía como muy en una situación hasta medio de desventaja, ¿no? Como no sé qué responderte a todo eso. María del Carmen, estoy como recién viendo qué pasa. Fue como que las relaciones así medio de poder fueron muy fluctuantes en un lugar y otro, ¿no? Y me tuve que reacomodar y resetear de distintas maneras según con quienes yo venía charlando para las entrevistas. Y ya, bueno, con las policías retiradas, nada, ellas encantadas de contarme toda su experiencia, me compartieron, una de ellas, muy meticulosa, había hecho como todo un archivito de distintas cosas personales de ella, de su paso por la Comisaría de la Mujer. Ella, de hecho, es la primera mujer policía que ocupó un comisariado en una policía de seguridad. Entonces guardaba notas periodísticas de eso, me dio un montón de papeles, de datos, me recibió en su casa, otra cosa. Te iba a preguntar, Nuria, en todo esto que decías, sentí que de alguna manera ese acompañamiento, ese equipo que por ahí no tenías desde tu inserción académica, lo encontraste en estas profesionales pertenecientes al campo mismo, ¿no? ¿Puede ser que pasó algo de eso? Sí, un
sí y no, porque me parece que también se juega como una cosa medio de expectativas. Ellas tenían como cierta idea del trabajo que yo iba a hacer. Pensaban que yo iba a hacer una historia de las comisarías. Entonces, más o menos fueron aportando en función de eso, de lo que ellas esperaban, ¿no? De mi trabajo y de mí. En un montón de aspectos sí fue redituable, en otros también. Es como todo, ¿no? Hay cosas que te abren y otras cosas que te cierran. En realidad yo el acompañamiento mayor en esos términos, la verdad que los recibí, bueno, de quienes fueron mis compañeros, uno de ellos está acá presente, que es Eyal, compañeras también de una adscripción que tuve. Ese fue el acompañamiento mayor que recibí, que es súper importante tener esos acompañamientos, porque si no es muy difícil, es arduo. Sí, me voy a meter así pero me parece que esto que acabas de decir, ¿no? Los acompañamientos en los procesos de investigación son, después cuando miras el recorrido sí te das cuenta, ¿no? De lo necesarios que son, de los formatos que sean, porque uno más o menos también intuitivamente una se va haciendo de esos acompañamientos, pero el hecho de que hayas encarado también una investigación en forma tan solitaria en un lugar tan duro, bueno, digo, no es menor para después sentirse uno enojada con lo que le pasa en el campo, porque eso también hay que procesarlo y hay que tratar de escribir con todo eso después, que no es poco. Sí, yo, adhiero. Una cosa, ¿no? Es que un poco para sacarle el halo de mística, ¿no? No sé si es el objetivo de este podcast o no, pero para sacarle un poco el halo de mística a lo que es el trabajo del campo, que tiene uno crece en la carrera, digamos, con estas imágenes de Malinowski, de todos los primeros antropólogos, de esto de uno va, entra y ya está. Se juega un montón esto de los contactos y para los accesos, ¿no? O sea, la red de contactos que uno puede tener o que pueden aparecer, ¿no? O sea, si no aparecen, uno está re jodido en ese tema. Siempre uno tiene un informante clave, ¿no? Que pasa, como decían, creo que era Turner, pero también depende de los contactos que uno tiene, ¿no? Muchas veces nunca te lo cuentan en la etnografía que tal tenía un contacto en el sistema judicial, que tal era familiar de policías, que qué sé yo, que esto. Entonces, para entrar a esos lugares difíciles, uno tiene que tener eso. En cuanto a el acompañamiento de sus equipos, porque Nuria decía hace un ratito que a momentos se sintió como enojada o que no tuvo tanto acompañamiento como le hubiera gustado de alguna manera. ¿Cómo, qué función jugó o cómo les sirvió participar en estos equipos o ese intercambio para ayudar en la elaboración de su trabajo de tesis? Con respecto a la entrada, en mi caso, con respecto a la entrada, al acceso al campo, en ese sentido no necesité la ayuda específica del equipo del OACID, del equipo de investigación, no me aportó demasiado en ese sentido, porque en mi caso nadie trabajaba algo similar. Sí sirve mucho de apoyo, en mi caso, para ciertas lecturas, que es sumamente importante, porque si no el mundo de la lectura es como sumamente amplio y uno se puede perder y abrir para todos lados. Esto mismo que decía al principio, ¿no? Me direccionó mi campo, me indicó que era el ámbito de antropología jurídica, pero acercarme al mundo, a los grupos de investigación de antropología jurídica también me direccionó qué tenía que leer y qué no tenía que leer, qué me iba a poder servir y qué no. Entonces, en ese sentido, un poco en lecturas y un poco también en apoyo moral. Eso no es descartable, ¿no? Es como decirte como, che, vas bien, che, está re bueno lo que estás haciendo. Es como, dale para adelante. También es re importante. Y en mi caso fue al contrario de lo que pensaba. En el equipo de investigación yo pensaba hacer el trabajo de campo en un taller de movimiento que inclusive coordinaba una trabajadora social del equipo de investigación. Como digamos el contacto fue ella, la vía de acceso, estaba re contenta porque dije, bueno, esto va a fluir, ¿no?
Ella es trabajadora social en el Hospital de Salud Mental y Adicciones, licenciada Laura Bonaparte, que es el ex Senareso, el que está en Caseros y Combate de los Pozos. Y entonces, bueno, yo había hecho el proyecto de investigación en el seminario, o sea que ya lo venía trabajando en el seminario, y tuve una serie de instancias en las cuales ella, si bien me presentó con lo que era un equipo de investigación del hospital, la cantidad de veces que presenté el proyecto y que tuve que adaptarlo ante distintas instituciones, yo creo que fueron por lo menos 4 veces. Estuve un año tratando de acceder al campo y no pensaba cambiar mi proyecto de investigación porque me había costado un montón hacerlo, y ahí es como que me encapriché. Dije, no, esta la voy a hacer lo que me cueste, y bueno, terminó siendo en Proyecto Suma, que también fue un espacio muy amable, mucho más amable, pero la realidad es que fue al revés de lo que pensaba. Yo dije, bueno, siendo Guillermina, la trabajadora social en este hospital, voy a poder participar dentro de sus talleres con nada, como que eso iba a estar facilitado. Pues no fue así desde el momento en que dije que iba a ser una tesis de licenciatura. El problema fundamental era si eso iba a ser publicado o no. Eso fue lo que marcó la diferencia en todos lados. O sea, el nivel de formalidad, entre comillas, académica de la tesis. Y yo le dije, bueno, en un repositorio va a estar. Y entonces no. Entonces no me lo dijeron en forma directa, me empezaron a posponer las reuniones que tenía y a hacerme reformas sobre el proyecto de investigación, básicamente para que les cerrara más a la institución y a sus propósitos y no a lo que yo quería hacer. Y en ese sentido, dentro del equipo y todo, fue como algo medio que ni se lo esperaba ella ni me lo esperaba yo. Y bueno, y después pasé por el Hospital Torcuato de Alvear, el de emergencias psiquiátricas. Tuve otra redactación del proyecto ante el Comité de Ética e Investigación. Me dijeron, está buenísimo, nos interesa, pero hay prioridad, entre comillas, para investigaciones de profesionales de la institución o CONICET, etcétera, etcétera. Con lo cual licenciatura no calificaba. Y bueno, pero alguien de esa misma institución me dijo, mira, ¿por qué no te presentas acá? Y ahí fue cuando realmente pude hacer el trabajo de campo en un ámbito privado. Pero bueno, fue todo ese recorrido, toda esa cosa que claramente no tiene nada de romántico, que te desorienta, que te enoja, pero bueno, a la hora de escribir dije, yo esto no lo voy a dejar afuera de la tesis. Aprovecho el pie que nos deja Silvia para hacerte la pregunta, porque está muy relacionado a lo que mencionás. En tu trabajo, reconstruís el proceso de escrutinio y negociación que experimentaste a partir de la presentación de propuestas de psicoterapia e investigación en hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué consideraciones y reflexiones surgieron en torno a estas interacciones con funcionarios médicos y o integrantes del Comité de Ética al respecto de tu propuesta? Por un lado, me encontré con una especie de contradicción, en el sentido de que en las instituciones públicas, que muchas veces están como blindadas literalmente, ¿no? O sea, nadie quiere el escrutinio, como también le pasaba a Nuria, ¿no? Esto de que venga alguien a mirar y que además es algo que nos pasa en nuestro oficio, ¿no? Digo, es llegar y está extraña a ver qué es lo que va a hacer, ¿no? Hay una enorme desconfianza y sospecha que se dispara a partir de eso, que no se sabe qué va a pasar después. Respecto puntualmente de eso, creo que es como eso, un blindaje hacia afuera de la institución. A mí lo que me llamaba la atención era que me cuestionaban la metodología, pero ellos la estaban llevando a cabo, porque había un taller que estaba funcionando con esa lógica. Entonces, creo que ahí, bueno, se va un poco, empezás como a ver distintos niveles de análisis, ¿no? Este nivel de análisis que tiene que ver con querer meterte en la institución pública en ciertos enfoques hegemónicos, ¿no? Sobre la salud mental y sobre el padecimiento, y además, digamos, cómo sigue operando en las instituciones públicas la división entre cuerpo y mente, o sea, digamos, cómo el sentimiento, cómo la sensibilidad no juega a la hora de querer pensar.
cuerpo es cuerpo y la mente es mente, y la cabeza se trata con psiquiatría, con psicología y demás, y lo otro se trata de otra manera. En todo caso, los talleres colaboran a los tratamientos de recuperación. Y esto también está relacionado en las instituciones públicas con los niveles de recursos y con las situaciones complejas que tienen que afrontar. Después, en cuanto a la valoración que le dan a los aportes que hace un acercamiento desde la corporalidad, desde la sensibilidad, me parece que ahí hay como cierto grado de apertura, pero hay ciertos saberes hegemónicos que siguen estando muy anclados en la noción general de salud mental y padecimiento. Bueno, para avanzar, le pregunto a Eyal, en tu trabajo de campo lograste reconstruir etnográficamente a la Red Nacional de Visibilización del Abuso Sexual en la Infancia. ¿Cómo fue ser parte de este proceso y entrevistar a las víctimas? Y, por ejemplo, a las reclamadoras sobre estas temáticas sensibles. No tengo una respuesta definitiva con respecto a eso. Por un lado, lo que sí quiero destacar es que en mi caso, al ser activistas, los activistas están muy deseosos de contar, de hablar. Entonces no hay quizás un difícil acceso a cierta información, aunque tuve momentos en los cuales me dijeron acá no podés entrar, acá no podés estar, pero sí las entrevistas uno a uno son más fácil de acceder, los actos públicos también. Con respecto a la empatía puntualmente, creo que hay dos cosas o dos reflexiones que puedo aportar. Una es que lo que sí me pasaba era que quizás yo al no saber cómo aproximarme a estas personas, muchas veces a personas que quizás se podían sentir invadidas o que yo tenía la sensación de que podían sentirse invadidas en lo personal, entonces muchas veces no me acercaba a esas personas. Quizás intentaba una vez, intentaba dos veces y cuando veía no respuesta decía como bueno, ok, acá hay un límite y no seguía insistiendo. Me pasó poco, sinceramente, pero algo me pasó. Por otro lado, la otra reflexión es como, bueno, ¿de qué hablar y qué no hablar, no? ¿De qué preguntarles y qué no preguntarles, no? ¿Qué preguntarle acerca de sufrimientos, sus padecimientos, sus historias? Eran como temas que yo no me metía muchas veces, que muchas veces sí salían porque ellos estaban dispuestos o querían contarlos, pero quizás no meterme en estas cosas más morbosas de como, bueno, ¿qué sufriste? ¿Qué consecuencias tuviste? ¿Qué traumas? Y que de hecho en mi defensa de tesis me lo plantearon, el jurado me dijo como, bueno, no especificaste cuáles fueron esos sufrimientos y yo dije como, bueno, ok, quizás no quise meterme por mantener la privacidad, por mantener cierta respeto al dolor ajeno, y que lo suplanté muchas veces hablando de las emociones de las cuales ellos hablaban y de las cuales ellos y ellas hacían, o sea, exponían para en su lucha, ¿no? Este sufrimiento, estos traumas, estos enojos. Para concluir un poco la idea, de lo que no me hablaban no preguntaba de más. De lo que me hablaban lo tomaba como un dato de eso para incorporarlo, ¿no? Recuerdo haber leído en tu tesis sobre que dar cuenta de la cuestión emocional también era parte de la estrategia de visibilización y de poder justamente reponer el aspecto más morboso de lo criminal por otras cuestiones más ligadas a los reclamos de justicia. Después una pregunta más. Al entrevistar a profesionales del ámbito del derecho y profesionales del campo de la salud mental, ¿cuáles fueron las principales consideraciones que tomás en torno a esas interacciones? Y si acaso te topaste con algún impedimento que obstaculizara en esos casos el proceso etnográfico. Con respecto a los profesionales del campo psicológico, del campo sí, quizás no hubo tanto inconveniente porque muchos de ellos eran activistas, ¿no? Yo decía en la tesis de que la red esta incluye activistas, incluye víctimas o más bien sobrevivientes y familiares, más bien madres, lo que llamamos madres protectoras, lo que llamamos en la tesis y que se llaman ellas. Entonces muchas veces aparecían los profesionales del campo sí, ahí como otros activistas más, entonces no hubo mucho problema. Quizás el campo judicial sí era más complejo de acceder
y de hecho, en un principio mi idea era poder observar algún tipo de litigio, algún tipo de proceso judicial, y no pude. En ese sentido me manejé con información que era pública, ¿no? Fallos judiciales públicos. Y sí tuve la oportunidad, digamos, de entrevistar a un juez de los casos de abuso sexual, que es Rosansky, que ahí no tuve mucha complicación. Nada, un tipo muy dispuesto a hablar, muy, muy ligado a la investigación también, no académica, no como la nuestra quizás, pero nada, muy, muy disponible a contar y hablar, de reflexionar. Bueno, por último, me gustaría irnos con una pregunta para hacerles general, que es un poco sintetizadora de lo que estuvimos conversando. ¿Qué experiencia se aprende de haber transitado espacios incómodos, de rechazo y o de difícil acceso etnográfico? Y tomando sus casos en particular, ¿cómo se resuelve esta situación y se produce una reconstrucción de estos espacios a través de la investigación? Creo, a ver, no, yo no tengo respuestas, sinceramente. Creo que, bueno, nada, uno, si entendí bien, uno se aprende sobre la marcha. Creo que hay cierta cosa que no se aprende, me parece, a mi parecer, ¿no? Es como que, nuevamente, volviendo, ¿no? Trabajamos con otras personas que son seres humanos, que tienen diferentes deseos, diferentes intereses, que a veces nos ven como útil, como ven el beneficio que pueden acceder a nosotros. Entonces, como que creo que a veces, nada, uno intenta aprender ciertas cosas y aprende cómo moverse, un sentido práctico. Cada campo es nuevo y diferente y uno tiene que volver a ver qué pasa y nada, y improvisar, en cierto punto, me parece. Para mí el momento de escritura fue fundamental. Escribir después la tesis es ordenador en muchos sentidos y es esclarecedor en cómo uno se posicionó en el proceso, en cómo las personas se dieron esas relaciones intersubjetivas. Para mí el proceso de escritura que tiene una investigación es fundamental, es como, no sé si el 50%, pero es mucho. Mientras escuchaba acá a los compañeros, a Silvia, se me ocurre que está bueno y es importante trabajar con objetos que de alguna forma son incómodos, pero también me parece súper importante como ir viendo, ir puliendo un poco qué situaciones, qué estrategias, qué espacios también nos resultan más o menos, bueno, la contraparte, un poco cómodos también para nosotros, porque yo no creo que el proceso de investigación tenga que ser un proceso sufrido, para nada, ¿no? Entonces, bueno, ir viendo eso, ¿no? Que si quizás la interacción, bueno, yo soy una persona súper vergonzosa, bastante tímida, entonces a mí un poco me servía la cuestión de trabajar con un otro que me pareciera como tan opuesto a mí. Y después en ese trabajo también me sentí muy cómoda haciendo laburo de archivo, por ejemplo, ¿no? Y ir encontrando estas cosas que quizás no es la vía, ¿no? Del ponerle el cuerpo así al trabajo de campo, quizás la vía es otra, ¿no? Y no creo que esté tampoco mal eso, ¿no? Como ir encontrando un poco esos ámbitos y también esas estrategias en las que uno se siente un poco más cómodo, no necesariamente tiene que ser todo tan sacrificado. Hecho en Casa es un podcast realizado por el proyecto Antropoqué con el apoyo del Departamento de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Antropoqué está formado por docentes, graduados y estudiantes de la carrera, quienes llevamos adelante un curso de antropología para jóvenes y diferentes propuestas que buscan dar a conocer las ciencias antropológicas a diversos públicos. Antonio Doval y Ramiro de Uribe participaron del armado del guión y la realización de la entrevista. Florencia Guastavino realizó la edición. La locución es de Julieta Ferreiro. El diseño del arte es de Antonio Doval. El equipo está coordinado por Mercedes Hirsch y lo completan Renata Calizano, Lucila Pequeño, Emilia González Prieto, Ramiro Crosio, Sofía García, Francisco Castillo Marín y Felipe Melichio. Muchas gracias por escucharnos.